Juan Pablo L., bienvenidos. Muy buen día. Buen día. Hola Paulino, hola Pauli. Muy buenos días. Hola Juli, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Bien. Qué apasionante ayer lo de Belgrano. Qué cosa increíble. Épico, el fútbol. ¿eh? Tan Símil hermoso y de tan River cruel San al mismo Lorenzo. tiempo. Sí. Símil. Último minuto, última jugada, empatar y después el karma de los penales. Yo creo que lo emocional juega un papel muy relevante. Muy relevante. Y eso que Argentinos con el arquero Cortés pasó de tener la frustración del primer penal errado a tener ventaja, a tener 3 match points, 2 con los penales Belgrano bien pateados, Ubita y Rigoni, pero sobre todo el de Florentín para ganarlo. Pateó de una forma rara, además con el empeine derecho hacia ese palo. O sea, habitualmente el empeine lo usás para cruzarla. Correcto, muy bien. Y pegó en el caño. Es la séptima derrota consecutiva por penales de Argentinos. 4 en los últimos 18 meses. Sí, con Nico 10 fueron 4 ya. Apertura 25 con San Lorenzo, la final de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza. Y este año 3 son 5. Midland, Copa Argentina, Barcelona de Ecuador por la Libertadores y ayer. Un equipo que juega muy bien de todas maneras. Es una pena, pero lo de Belgrano fue también... ¿No le podemos ganar con fútbol? Vamos a meter delanteros. Sí, y pongamos todo lo que hay que poner. Partamos al equipo, tiremos pelotazo largo. Además tenía buenos lanzadores con Celarrayán y Mudo Vázquez, tenía triple 9. Puso a un chico, Lautaro Gutiérrez, faltando 5 minutos y después para la prórroga lo sacó. Exactamente. Se había quedado desbalanceado. Había que balancear y tenía todavía herramientas, cambios. Sí. Tenía un cambio, puso un lateral y lo mandó a Ubita Fernández a volantear. En cambio, Argentino se quedó con esos 3 centrales con los que había terminado el partido para aguantar y defender el 1-0. Exactamente. Sí, me da la sensación, a ver si me ayudas, que hay mucho en juego para el domingo. Es muy apasionante lo de Belgrano y lo de River. Sí, yo creo que no. Vincular 2011 con esto es irrelevante, salvo para el picanteo, son 15 años después. Troleo, y además son instancias distintas. Estoy hablando de cómo llega uno y cómo llega el otro, porque River llega bien después de su mejor producción futbolística, vas a coincidir conmigo probablemente, o una de las mejores. Sí, por el contexto. La otra fue justamente con Belgrano. Exactamente, muy bien. Y después porque Belgrano llega envalentonado con un equipo de personas, primera vez que llega a una final, y con un equipo de personas además que tienen buen manejo del fútbol. Celarrayán, el Mudo Vázquez. El Mudo Vázquez. Es un distinto. Una calidad para jugar la pelota, madre mía. El Mudo es el único sobreviviente de aquel 2011, entiendo, ¿no es cierto? Que era muy joven por entonces. Como por favor, 10. qué jugador. Son jugadores que tratan muy bien a la pelota y que tienen... Ahora, creo que el técnico Zielinski hizo lo que no se animó Almirón con Central, frente a River. No, el planteo de Almirón fue muy conservador. Pijotero. Muy conservador. De verdad, ¿no es cierto? ¿Coincidís? Porque yo soy hincha de River, qué sé yo, puedo tener una lupa de... Yo veo la formación, digo, bueno, va a partir 4-2-3-1 con Jiménez un poco más adelantado. Primera pelota lo veo a Coronel, que es un muy buen lateral, de central. Sí. Digo, ¿qué pasó acá? 3 centrales. Di María y Copetti descolgados arriba, jugando más de espalda que de frente. Correcto. Chao. Sin tránsito fluido por la mitad de la cancha, con un Ibarra que queda condicionado desde el arranque con la amonestación que pudo ser expulsión. Lo amonestan por una segunda jugada que no es la de Driussi, además. No. Yo no puedo creer cómo Ramírez no vio foul. Yo tampoco. Porque un tipo que lo rompe a Driussi, ¿no es cierto? Que lo deja fuera de... No todas las lesiones son consecuencia de la falta. Correcto, está muy bien lo que decís. A veces la entrada es dura, pero cómo está parado el jugador que recibe la infracción influye. Exacto. O sea, para mí no era un llamado del VAR, echalo a Ibarra. No. Pero era un tiro libre para River en la puerta del área. Él estaba ahí 1 metro. Estaba además. 1 metro. Lo que no vio es imposible no ver. Se tira en tijera. Correcto. Eso es lo que me llama la atención. Fue una actitud de mínima imprudente que además generó una lesión. Y era foul. Era foul, o sea, para empezar era foul. Entonces River tiene la lesión de Driussi. Sí. Después, el penal era roja para Ávila.
Mirá que yo soy de la doctrina sangre o vóley para los penales. ¿Cómo Sangre sería esa o doctrina? Claro. Linda. Que la mano tiene que ser muy evidente y el foul O sea, la tiene que haber agarrado con la mano literal. Esto de que ocupa más espacio, amplía volumen. Estupidez ahora. El combo nuevo barra y lamento. Vengan de a La uno, mano dice. tiene que ser vóley, o sea, intención de jugar la pelota con la mano clara y se nota. Pero en esta lo va midiendo. Sí, y sí, sí, le tira pone el codo en la codazo. cara. Muchos decían que no lo veía y ese era el reclamo de él, ¿no? Porque el chino llegaba de atrás. Lo que pasa que pero él va relojeando. Sí, él lo va relojeando. monitoreando. Sí. Hizo una que varias veces le hemos visto a Marcos Rojo. Es esa jugada en la que el futbolista sabe que por un lado está la pelota, pero por otro los Y va al jugadores. límite. Y va Vas calibrando. Era jugada de expulsión. Bueno, te cobran el penal, que el árbitro no había visto. Ujú. Patea el que nunca falla. Había errado uno contra Talleres, o sea, nunca le Correcto. habían atajado un penal. Correcto. Y Ledesma se lo ataja, otra adversidad. El Ledesma, que además estuvo en River, que conocía a Montiel, Conocía. que se fue a fines del año pasado. Sí. No lo patea tan esquinado. No, lo media patea altura. abajo, ni arriba, media Media altura, altura. ideal para el arquero. Otra Y tampoco frustración. tan fuerte. No. Y cruza el penal como lo hizo en la final de la Copa del Mundo. Sí, pero ese día hace un no look. Correcto. Hace un engaño que acá Eso, no. muy bien. Acá Ledesma adivina que tiene... Imperturbable, va al lugar Y que... Ledesma le señalaba, le decía, mándalo ahí, mándalo ahí. O sea, Sí, tiene mucho Ledesma le mérito, decía se al lo otro ataja. lado. Sí, sí. Se lo ataja. Muy bien. Bueno, otra adversidad. Y River había jugado muy bien el primer tiempo. Sí. Con un central muy conservador. En un partido feo. Muy cortado, interrumpido, de muchos fules. pero con un dominador. Sí, que sí, le fue a neto. River. Con un central muy pijotero. Vas De al vuelta. entretiempo del lado de River se lastimó nuestro mejor delantero. O sea, el que hace los goles. Sí, Driussi, que estaba derecho. Que estaba derecho, ha hecho un golazo contra correcto. Gimnasia. Tuvimos un penal. Sí, lo erramos. Lo erramos. Se lesiona el Montiel. Que, lo erra el no que erra nunca falla. Eso. Se lesiona, Eso, tiene que salir en correcto. entretiempo. Central no toma todos esos guiños a favor que te da el partido. Ninguno. Ninguno. Sigue igual. Correcto. Hay un momento en el que tiene una chance que pega en el palo, que Beltrán mete el manotazo. Sí, señor. Hay un tiro libre de Di María y vos decís, bueno, Central toma las señales que le da el partido. Volvió a replegarse. No. Jugada siguiente, penal. Tenés razón. Pase largo, despeje corto de Ávila, Freitas Correcto. que siempre te deja algo, pica. Mano a mano. Penal. Sale a destiempo Ledesma, lo cruza. Sí. Penal. Y ahí aparece Colidio Un fenómeno. en su dimensión. Un fenómeno. Lo miró todo el tiempo al arquero. Sí. A que pateara así un penal. Buena parte de la hinchada se reconcilió. Sí, no me hagas hablar de. No, pues por eso no te quiero dar manija. No, pará, no estamos en tren de paz, es lunes, recién arrancamos la semana. Bueno, en cualquiera de los casos aparece me hagas Colidio. hablar. Se el hidrata distinto, para arrancar. Y finalmente aparece la victoria de River. Y después aparece la reacción de Central. Sí, Tenue, termina a con- destiempo. Con 4 delanteros, con Quintana de 9. Pero está bien, pero no pone lo, a Pesela. lo puso a Belli faltando 10 minutos, Sí. puso a Campazzo un poco antes. Está Que bien no estaba tocado bien lo que vos tampoco. quieres. Pero además en el primer cambio es el minuto 72. 10 minutos después del primer Bueno, gol. coincidís conmigo que no sé nada de fútbol. Almirón es parte Sí. central del fracaso de Sí. Central. Sí, yo creo que. A diferencia de otros partidos donde pudo es, haber es sido. el principal Bien. responsable. Vimos el mismo partido. Más allá de Muy bien. todo lo que se habló antes. Cuando de tengas un los hueco, árbitros. llévame, yo voy, hablamos muchas Excelente. cosas, no sé, en el deporte. Eh, Que va mejor la vida que en la política, eso digo, que quedas más Hablando de la expuesto. política. No sé. Porque además no sé si el ¿Cuán al 95% tanto? de los periodistas. Nada, ¿qué? ¿Cuán al tanto están de este cielo abierto a nivel interna, vía Twitter, Sí. entre el sector de los Menem y el sector de Santiago Caputo? Si yo les digo @periodista Rufus, ¿saben de lo que estoy hablando? Paulino lo sabe perfectamente porque lo contó hoy. ¿O no? Sí, sí, pero yo entiendo a dónde va Juan Pablo. Yo creo que la inmensa mayoría no lo sabe. Lo que sí sabe son algunas cosas a propósito de esa cuenta que muchos descubrieron recién Sí. el sábado. Sí, Si tuviéramos que ordenarlo en orden cronológico, esa cuenta era una cuenta que en teoría no tenía identidad y después se la asocia con el presidente de la Cámara de Diputados por vinculación técnica, digamos, porque hicimos clic y vimos que había una cuenta detrás que estaba asociada a la de él, a la, Claro. a la del oficial.
Exactamente. Bien, y hasta ahí llegué yo. De un Martín Menem que dijo: yo no tengo quien me maneje, no tengo community No tengo- manager, claro. lo tengo yo, se lo había contado a el propio Luis Majul, Sí. y ahora parecerían decir: miren, eso es fruto de alguien que uno puede tener entidad, nosotros no somos. Lo que pasa es que una semana antes había anticipado que era Juan Bautista Máquez, ministro de Justicia. JBM con las iniciales. JBM, y después, un día antes de una sesión caliente en diputados, terminó dando el resultado de lo que iba a ocurrir en esa sesión, justamente la Cámara que preside el propio Martín Menem. Es decir que si no es él, es alguien que tiene mucha información o que trabaja ahí. Probablemente esté en las cercanías, correcto, Sí. no lo sabemos. De un mundo en redes donde Santiago Caputo fue el principal gestor de las cuentas asociadas para que digan lo que él quería que se diga. No, y además con Y que construyó la narrativa oficial a partir de allí. un ecosistema que el gobierno domina muy bien. Exactamente, o por lo menos dominaba muy bien 2024, 2025 menos. Lo que se deduce de ahí es: Santiago Caputo en persona hace 15 días se peleó con Horacio Rosati. ¿Está bien? Se pelea con Martín Menem el día sábado. Sí. Sí. Está en público, desde Sí. su propia cuenta, ¿está bien? Sí. Así Nunca- abierto, como decís, sí. como decís vos. Nunca, fíjense el impulso que tuvo toda la movida de las Fuerzas del Cielo, el Gordo Dan, Juan Doe, todos aquellos que tributan a las huestes de Santiago Caputo, ¿no es Sí. cierto? Fíjense el impulso que tuvo. Bueno, ese mismo impulso no se vio para defender a Dorni. No. No lo atacaron, pero jamás lo defendieron, No. porque es el hijo político de Karina Milei. Nunca hablaron mal de Karina Milei, pero atacaron a todos los que están en el entorno de Karina Milei. Sí. Incluido Sebastián Pareja, con quien muchos tuiteros terminaron en una demanda Tiene juicio. penal cruzada, correcto. Claro. Muy bien, ¿está bien lo que digo? Perfecto. O sea, además aparece una novedad: Santiago Caputo habla. En redes, no da notas, es cierto. No. A diferencia de Karina Milei, que ni siquiera en redes opina ni dice cosas, salvo excepciones. Hay alguna cuenta, @ me dicen el jefe, que no es de Karina Milei, ok. Correcto. Pero también hay contenido Sí, inseparable de la secretaria. pero nunca con de la este nivel de presidencia. virulencia puertas No, adentro, ni mucho menos. no. Porque en general el que ostenta el poder, primero no grita, segundo no se hace visible, tercero, Claro. el verdadero detentor o que detenta el poder, en general, es aquel que ejerce el poder. Exacto. No dice que lo ejerce. Claro. Poder se ejerce, no se Sí. declama. Exactamente. Como la moral. Sí. Se ejecuta, no se declama. Ujú. A buen entender, Se pocas practica. palabras. Eso. Con lo cual, efectivamente, entonces, estamos ante la perspectiva de un Santiago Caputo empoderado, debilitado, de un Santiago Caputo que es más o que es menos del Santiago Caputo previo a la elección del 26 de octubre del año pasado, donde el carinismo coopta áreas que le pertenecían a Caputo, como la justicia, o en su defecto la relación con los gobernadores, que es la que hoy está tejiendo más Karina Milei a través de Santilli, que le reporta a Karina Milei más que a Santiago Caputo que cualquier otro. Yo me quedé pensando qué imagen tendrá para la sociedad Santiago Caputo, porque hasta ahora la interna es importante para nosotros que seguimos esto, pero quizás muchas personas no están interiorizadas con esta interna. Como en su momento había, viste que hoy hablamos, de otras internas de otros gobiernos, O sea, siempre es, las hubo. es más visible la de Victoria Villarroel con el presidente. Esa ni hablar. Es más visible algunas internas públicas de otro Claro. tipo y calibre. Fue visible la de Alberto y Cristina, Muy. pero por ahí no era visible la de Guzmán con Basualdo, ¿se acuerdan de esa interna? Sí. Sí. Que generaba impacto directo sobre la gente, pero la gente no conocía la interna. Y esta genera impacto también. Genera Sí. impacto en la gestión, en la ralentización. Seguro. Porque además Santiago Caputo habla de mogólico cuando putea. Está Agustín bien. Romo habla de mogólico cuando Sí. putea al otro. Sí. ¿Cómo se le ocurre a una persona No lo entiendo. Yo no inteligente, lo puedo ni capaz, decir. con tamaño, No lo nivel de entiendo. personalidad que diga esto? Yo no sé si Joaquín tenía... Se a mano ha los expandido Sí, mucho el uso hay de la palabra en las redes vos lo ves en mogólico X. como insulto, sí. En X es muy común que te insulten Sí. de esa manera. Yo bloqueo directamente. Sí. Yo la verdad es que a mí me sorprende. Estoy Ahora- tratando de encontrar el tuit. Hablando porque de, a mí me de impactó, partes, de verdad. Paulino, Juli, ¿no se debilita el gobierno con semejante nivel de interna? Claramente, ¿No se resquebraja? claramente. Yo a mi gusto no tengo... No hay nadie que piense, che, esto es un juego de suma cero y de pérdida para todos, más allá de que en algún momento una parte salga favorecido y en otro esa misma parte
salga perjudicada. Sí. No Yo no lo puedo entender. No entiendo cómo alguien. ¿Perjuicio general para el gobierno? Claramente, pero no entiendo cómo alguien no lo aborta de entrada y dice, bueno, se termina acá, si no nos entendemos uno tiene que dar el paso a costado, al que sea. En este caso, bueno, hay claramente una preferencia porque una parte es familiar del presidente, pero ha pasado históricamente y vos viste que nunca hay una decisión oficial de quién tiene razón o quién se queda en el lugar, salvo que sea ministerial, pero en este caso excede al gabinete. No se sorprendan si en estos días Paulino Rodríguez, el Diario de la Nación, redacción Clarino Carnaval, que es de Tobillino, salen con alguna operación contra determinado sector del gobierno. ¿Qué estás tramando, Paulino? Contanos. No sé. Yo le pedí a Santiago que me muestre una operación, una sola, que no haya sido información, una. Pero aparte te mezcló, está bien, pone 3 ejemplos. La Claro. Nación vendrías a ser vos, la cara... No, No, son 4. Diario. Ah, La son Nación, 4. no tiene nada que ver con el diario. O sea, soy parte de la comunidad de la Nación, pero no escribo en el diario, eso va. Ok, está bien. Soy un simple periodista, no más que eso. Apenas un periodista. Apenas un periodista. Apenas un periodista. Chiquitito. ¿Y esto viene a cuento de algo o no? ¿De la nada? No entiendo por qué, porque definitivamente no. O sea, él no se enoja con estos medios y con vos por alguna cosa que pasó, simplemente te lo tira por la cabeza. No lo sé, desconozco. Él maneja la inteligencia, qué Sí. sé yo, no sé qué tendrá de inteligencia, yo no lo sé. En, Tengo la conciencia absolutamente tranquila. en la gestión, Hacer lo que quiera. ¿empieza a notarse esta interna a cielo abierto, Sí, expuesta? claro. Sí, fíjate lo que está pasando en la licitación de la hidrovía, que hoy se conoció en el boletín oficial, que se aprobó el cuadro técnico también. Piensen allí que hay un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la famosa PIA, lo tiene Sergio Rodríguez, que ya había hecho observaciones el año pasado, por lo cual se había pospuesto la licitación de la hidrovía respecto a direccionamientos, respecto a supuestos direccionamientos y ilícitos que también podrían haberse gestado. Quiero ser preciso en las definiciones. Pienso mientras buscas el papel Sí. en Luis Caputo, el ministro de Economía. Sí. El objetivo Sí. principal del gobierno es bajar la inflación, Sí. crear un clima de inversiones en la Argentina, que baje el riesgo país, volver Correcto. al mercado o a los mercados internacionales. Pienso en el propio Luis Caputo y no sé si hay una persona o un área más afectada que la que él maneja Sí. por todo este nivel de internismo, expuesto a cielo abierto. Pero vos sabés que cuando Ya no hablas- lo digo en función de, uy, qué divertido, qué folclórico, vamos a ver cómo se pelean en Twitter Caputo y Lilia Lemoine, o Agustín Romo o Daniel Parisini, no importa eso. Sí, claro, correcto. Yo te estoy hablando de efectos concretos de la gestión. Pero cuando vos hablas con analistas internacionales, por ejemplo, uno de ellos que lo dijo públicamente, Javier Timerman, que no es afín a este gobierno, pero que tiene un banco de inversión, te dice, mirá, vos hablás con los inversores y no les importa esta interna, les parece totalmente marginal a la decisión financiera o de inversión de la economía real que van a tomar. Les parece que es algo folclórico de la Argentina que no afecta, pero bueno, es una mirada. Hasta acá, de todas maneras, todas las empresas nacionales fueron las que cobijaron y compraron todas las transnacionales que se fueron. Correcto. No hay mucho incentivo de afuera, salvo oil and gas y minería. Sí. No hay inversión real, genuina. Todavía no. Todavía No. nada, cero. Sí bonos, sí compro para ver. Exacto. Activo real para producir, por ahora poco. Bueno, la hoy hubo investigación, una- sí, del perdón. Ministerio Público Fiscal, solo esto. Sobre la licitación de la hidrovía fue contundente. Registró distorsión en la evaluación, limitación a la participación, falta de justificación para la deuda pendiente y además, la investigación está en la Fiscalía Federal número 9. Lo que está investigando la justicia ya es si hay una licitación direccionada o no entre los dos grupos que quedaron, Jean Denul y Deme. Sí. Jean Denul, además, tiene como socios al grupo Neus, de un crecimiento meteórico en negocios que vinculan al Estado y con lazos, curiosamente, con Santiago Caputo. Por ahí se puede ofender con algo que es público. Para Jean Denul era la operadora original. Es la que tiene hoy Histórica, el dragado de la hidrovía. histórica. Holandesa. Hola, sí. Bélgica. Ah, Belga. de belga esa, Belga, mira. es una de los más importantes del mundo. Pero ahora entró en alianza a esta licitación, Con una pata loca, claro. con el Grupo Neus, que además es el financista, el principal aportante del Sintan Fundación Faro.
de Agustín Laje. Claro. Pará, y no te olvides la inversión que hizo Neus. Soporte ideológico de el gobierno. Sí, Neus también entró en Transener, acordate. Sí, entró en Transener y se quedó con ¿qué? Con 2 de las 4 hidroeléctricas Exacto, privatizadas también. por este gobierno en la Patagonia Argentina, donde quedaron de lado empresas internacionales que compulsaron y concursaron. Sí. Y en esta licitación de la hidrovía, además, otro de los socios es efectivamente el Grupo Román, fundado por Alfredo Román, uno de Sí. los gigantes de la logística. De Sí. Exolgan, sí. De Exolgan, correcto. Sobre esta licitación es que fue tapa de La Nación el día sábado, objeciones de la Procuración de Investigaciones Administrativas, la PIA, que no es cualquiera. Estamos hablando de que no es un consultor, no es sí. un fiscal que investiga, no es Pagano que llevó a la justicia el tema. Es alguien que observa con detenimiento si se cumplieron plazos, procedimientos, formas. Me acuerdo de Ricardo Molinas, aquel legendario fiscal Correcto. de la El fiscal de Procuración o Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Sí, señor. Con enorme prestigio, un hombre que estuvo mucho tiempo, creo que Sí. 2 décadas. Vos decís que esto es lo que genera ruido y por eso el enojo de Santiago Caputo. No lo sé. Lo que Ah. estoy diciendo es que, hablando de lo que Juan Pablo manifestaba, si esta interna, cielo abierto, tiene efectos o no en la gestión. Y yo creo que está empezando a tener Puede efectos ser en la eso. gestión. Sí. Por ejemplo, pliegos de jueces. Todos los pliegos de jueces que iban a ser aprobados van a ser aprobados. Claro. El oficialismo nacional, ¿algún pliego va a retirar? Ese pliego que retire, será de alguien que lo retira después de haberlo impulsado porque cree que no consiguió exponer bien su pliego y defenderlo con propiedad en el Senado, o porque tiene alguna relación con alguien al que el gobierno definitivamente entiende que es un adversario No, y o también un tenés opositor. causas importantes como las de AFA. Ah, claro. Sí. Bueno, más por vinculadas ejemplo, con Claudio Tapia y La Pablo Fagate. Tobillino. Sí. los que iban a ir a Cámara de Casación en lo penal económico. Ajá. A la Cámara en lo penal económico, perdón, no a Sí, Casación. y lo que fue el recorrido de esa causa que AFA pretendía, o Tapi Tobillino pretendía que quedara en González Charbay, lo que costó armar la Cámara de Casación, la salida del papá de Juan Bautista Maíquez, la designación de Borinsky, la resolución de no, esto lo tiene que definir penal económico, se fueron. Con el fallo dividido, con Borinsky diciendo no, eso tiene que quedar en Charbay. Sí, claro. Y había No sido es menor. Y había sido designado como tercer hombre, digamos, como Exactamente. tercer integrante. Porque Gustavo Hornos y demás fueron para el otro lado. Claro, Ahora, Ángela Ledesma también Ángela había Ledesma. sido excusada, por supuesto, vínculos con Tobillino, recusación de Carrió. en cualquiera de los casos, la justicia está comprando tiempo, porque en el medio lo que está en tela de juicio es quién es el juez competente. Claro. Por lo tanto, mientras no exista un juez competente, no se toman ni ordenan las Decisiones, medidas de claro. prueba. Esto se llama Como Copa Mundial de la FIFA 2026. Exacto, como si le está ocurriendo en la causa Dorni, que todos los días aparece un testigo, Sí, sí. aparecen más información, en parte Porque ahí está básicamente, claro, pues Polichita el hijo. el hijo delegó en Polichita toda la investigación Claro. y Polichita avanza. Sí. Sí. Acá todavía no se sabe qué jurisdicción No. o qué fuero. Exactamente, con lo cual, en el medio, como siempre, la dilación del proceso penal convierte en inocente al culpable, impone un manto de sospecha sobre el inocente. Pero acá nadie quiere celeridad. Evidentemente nadie tiene las cosas claras y evidentemente nadie quiere que todo esto se resuelva rápido porque tal vez alguno nos deba poder explicar de qué se trata. Y hablando de causas judiciales, Fred Machado se declara culpable Sí, para evitar una pena mayor. Sí. sí. Y el presidente, con un tuit, reivindica a Espert, Sí, habla otra vez del 95% de los periodistas que le cagaron la vida a Espert y le cambiaron su intachable reputación, cuando en realidad Machado alcanza un acuerdo con la Exacto. Fiscalía Federal y se declara culpable de Claro. lavado de activos y fraude electrónico. ¿Para qué? Para liberarse del cargo de narcotráfico, Exacto. que desde 2021 pesaba sobre él. Ajá. Algo que, digamos, fuera parte de una estrategia de Machado. No es que la justicia declara inocente a Machado. Machado dice, me hago cargo de lavado de activos y fraude electrónico para no quedar pegado con el cargo de narcotráfico. No hay ninguna reivindicación posible, Espert, porque el propio Machado dice, no, pero además entre Guatemala y Guatepeor,
Me quedo Prefiero con Guatemala. Claro. Con algo adicional, a Esper nunca se lo objetó por las ideas de No, derecha, ni no. liberales, ni mucho menos. De hecho, fue candidato a presidente en 2019, candidato a diputado en 2021, candidato a senador nacional con Horacio Rodríguez Larreta en 2023 y candidato que luego no pudo Las ser cosas a diputado que decía nacional. Espert en 2023 como candidato de Rodríguez De Milei. Larreta. Yo te conozco, Milei, sos el más casta de todo. Hay un Sí, video sí, ahí. sí. Exactamente. Por favor. Por eso digo. 2023, no resiste análisis. no. Pero la defensa que hace el presidente, porque nadie le endilgó ser lavador de guita en el narcotráfico, Esper. Le endilgamos mentira abierta y arteramente Claro. respecto a un contrato que él nunca reconoció, pero que tuvo por $1 millón, de los cuales cobró $300.000. No, además, si el fiscal ¿Se dice, entiende? no está acreditada la consultoría de Espert. Además, porque efectivamente fue prepandemia y después nunca pidió la devolución. Pero mira, escribe Natalia Bolosín hoy, que yo te recomiendo seguirla. por Hemos este charlado tema. con Natalia acá. Exactamente. Sí. Documentos del acuerdo Fred Machado en USA que debería preocupar a Esper. ¿Sí? Se Sí. firmó el 13 de mayo y está sellado. Si son públicas la acusación y la base fáctica acordada entre las partes. Empiezo por la acusación del fiscal, todo se presentó, Pero ¿qué dice Natalia Bolosín después? ¿Por qué debería preocuparse Esper? Porque cobró $200.000 de Machado vía Bank of America y Machado admite haber usado el sistema financiero para sus delitos. Esper es investigado al día de hoy en la Argentina por lavado y podría hacerlo en USA. ¿Se entiende? Y de USA no zafás. Claro. Y- Está el FIFA Gate de 2015 como demostración. Emblema. Cuando la ruta del dinero mal habido Pasó o por sucia Estados Unidos. pasó por Estados Unidos y dejaron los dedos marcados, ¿Cuántos argentinos Game presos over. hubo ahí? ¿3? ¿2? Argentinos en el caso FIFA. Sí, bueno, el más importante fue Alejandro Bursaco. Exacto. Alejandro Pero, por ejemplo, Julio Grondona falleció antes, en, Claro. en agosto Si no de hubiera 2014. quedado también. Hubiera terminado preso. Sí, sí. Probablemente. Eduardo de Luca, o sea, Creo que eran 3, me parece. había presencia argentina, sí. Bueno, en cualquiera de los casos tenemos un lunes que ha empezado Picante. Picante. el 18 de Picante. mayo. Picante. Picante. Con semanas que son intensas. Hoy es el día de la escarapela. Muy importante. Sí. Yo no la traje. La vos tampoco. única que La vino única que trajo con la escarapela. escarapela. Me encanta lo de regimiento de patricios dando escarapelas en Constitución esta mañana. Yo voy a tener que ir porque Y mira. a las 12 del mediodía estará por el obelisco. También Bueno, me voy el al obelisco, regimiento me queda más cerca. De Patricio regalando. Me parece desde lo simbólico muy interesante. Sí, muy sí, apasionante. a favor. Efectivamente, Lindo. punto a favor. Bueno, Querido Juan Pablo, buen lunes. un placer, buen Como lunes. siempre, enorme placer. Nos placer, reencontramos hasta mañana. Si Dios quiere. Buena tarea el hecha. Gracias. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor. No somos nadie. Hasta las 14. Un nuevo punto de vista. En Now 97.9, tu nueva radio.